Gracias por permanecer en sintonía. Bueno, pues hoy recibimos nuevamente aquí en cabina a nuestro buen amigo Julián Lozano, con quien platicamos sobre diversos aspectos, diversos momentos de la historia de Tijuana, para recordarle a aquellos que la conocen y para informarle a aquellos que tal vez no están muy enterados sobre de dónde viene esta ciudad, por qué es como es esta ciudad. Todo tiene toda una razón de ser. ¿De qué nos vas a platicar hoy, Julián? Así Bienvenido. Es, mi estimado Fernando, muy buenas tardes. Hoy toca hablar del Casino de Agua Caliente, que tenemos aquí cerquita, precisamente esos predios. Un lugar legendario, Sí. legendario, completamente único en el país. Tijuana, podríamos decir que fue la madre de Las Vegas. Pues este casino fue muy visitado en tiempos en los que Tijuana era una pequeña comunidad, ¿no? Hace un siglo estamos hablando. Así es, prácticamente. era un pueblo. Sí. Todo esto se da por la ley seca en Estados Unidos. Se ratifica en 1919 y entra en vigor ya a partir de 1920. ¿Qué es lo que pasa? No hay juego, no hay alcohol. Viene toda la gente de Estados Unidos hacia acá, hacia México. A jugar y a tomarse un trago. A jugar y a tomar un trago. Y pues bueno, aquí vieron que era una oportunidad de hacer negocio y se levanta este casino que estaba en manantiales de aguas termales, por eso el nombre de Agua Caliente. Era uno de los atractivos, ¿no? Era uno de los atractivos. Sí. Antes de la construcción del casino, muy a principios del siglo XX, había un hotel, el Hotel Hidalgo, en esos predios, allá a un lado del río, donde había aguas termales y precisamente se utilizaba como balneario. Era un hotel muy pequeño de madera, parece de estas estructuras como las del viejo oeste, ¿haz de cuenta? Sí. Y vieron que era un buen negocio. El presidente Abelardo L. Rodríguez, que también fue gobernador de Baja California y de Sonora, decide comprarle esos predios a la familia Argüello, que eran los dueños del rancho de Tijuana. Estoy hablando de la década de los 20, principio de los 20, un poquito antes, y precisamente por el auge que hubo de turismo, por la ley seca, él, asociado con otros 3 inversionistas norteamericanos, deciden poner un casino de muy, muy alto Eran nivel. épocas de post-revolucionarias, ¿no? Post-revolucionarias, sí, recién exactamente. concluida la guerra revolucionaria. Así es. Y comienza a atraer pues a una gran cantidad de turistas, sobre todo de California, ¿no? De California. Grandes personajes también, entre ellos. Y solamente un apunte, en donde se encuentra actualmente el monumento al libro de texto, ahí estaba la Torre de Agua Caliente, que era el ingreso, ¿no? Era el ingreso, sí, a las instalaciones del casino, y servía también como faro para los aviones que llegaban al aeródromo. A unos metros está el Exacto. actual fraccionamiento aviación, que Así era es. una pista de aterrizaje. Así es, incluso al día de hoy quedan vestigios de lo que fue Hay algunos el hangares aeródromo. ahí, sí. Hay algunas estructuras, Sí, ya muy alteradas con el paso del tiempo, les han metido mucha mano, pero eran hangares. Hay varios lugares, ahí después les voy a decir cuáles son restos, vestigios de lo que fueron estos hangares. Incluso algunas de estas estructuras han funcionado constantemente a lo largo de casi 100 años y no las han derribado. Ahí en una esquina por ahí cerquita donde hay un antro, una discoteca, era uno de los hangares principales de este Y bueno, aeródromo. ¿qué queda de aquel casino? Lamentablemente, pues tuvo su época de auge. Sí. Pues hoy día solamente se conserva la parte de la alberca, que está dentro de los terrenos de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Los búngalos. Y los búngalos. Así es correcto, el minarete. Queda, pues lo que comentaba, aparte de los hangares, pero quedan también lugares que pertenecieron al complejo turístico de Agua Caliente, como es el Club Campestre, porque tenía club de golf, el hipódromo, el galgódromo, y bueno, es lo que quedó de ese gran complejo que fue el casino de Agua Caliente, que se inaugura en 1928 y cerró en 1935 cuando viene el decreto de Cárdenas. Ni 10 años. Ni 10 años duró. Se volvió a abrir, pero en un periodo muy, muy breve, y posteriormente viene ya la expropiación en el 38, y es cuando ya cesa por completo la operación del casino. Gracias a algunos testimonios y algunas fotografías de la época, se sabía que era pues un lugar muy elegante, ¿no? Era, digamos, campirano, ¿no? En parte de su decoración, pero con lujos, ¿no? Era un casino donde la gente venía y pues iba a cenar, cenaba, jugaba en el casino, vestidos de etiqueta, De ¿no? etiqueta, exactamente, sí.
he escuchado testimonios de gente que le tocó vivir en aquella época, he visto algunos documentales, algunos recortes de periódico, y mencionan que era el mismo lujo que el que se tiene en el casino de Monte Carlo, allá en Mónaco. Que los aromas a perfumes muy finos era algo común, la gente muy elegante, pues era gente muy adinerada la que venía, artistas de Hollywood. Al Capone venía también a apostar aquí al casino de Agua Caliente. Entonces pues son personajes del más alto nivel. Artistas como Charles Chaplin estuvieron aquí, incluso Rita Hayworth salió de este casino. Era cantante y bailarina en el casino de Agua Caliente. Le advirtió su talento y se la llevó a Hollywood. Y se la llevaron a Hollywood, exactamente, que después fue novia de Orson Welles, aquel famoso cineasta de Citizen Kane. Así es. Y gente muy importante. Y se filmaron 2 películas aquí en el casino. En 1931 una que se llama The Champ, y la otra que es muy famosa que se llama In Caliente, en 1935, con Dolores del Río, que también era una asidua visitante de... Habrá que buscar esa película, ¿no? Están en línea, ¿sí? En YouTube encuentras la de In Caliente, la otra no la he podido encontrar, pero ahí están todas esas películas. Pues un pasaje y una época interesante, ¿no? Yo siempre he pensado que debió haberse conservado la estructura, ¿no? El edificio. Tal vez siempre las épocas son distintas, los conceptos, la visión es diferente, hay que entender el momento en el que se toma la decisión de cerrar el casino, de prohibir los juegos de azar en México. Pero ¿por qué no conservar la construcción, mantenerla y haber creado ahí, no sé, un centro de cultura, una biblioteca, un museo, etcétera, ¿no? Sí, ¿no? Y hubo un saqueo, se comenta que hubo un saqueo de todas el mobiliario, candiles, porcelanas, pianos, hasta las ruletas se llevaron a otras partes del país y del mundo. Cuentan que en el Museo de la Ciudad de México estaban los candiles, que estaban aquí en el Salón Dorado, un salón elegantísimo, estilo Luis XV, y también una persona que trabajó en el casino, en una ocasión me tocó leer, comenta que estando en Acapulco vio unos sillones que estaban aquí en el lobby del hotel del casino. Entonces hubo un saqueo tremendo, se llevaron hasta los azulejos de la alberca y en fin, afortunadamente pudieron reparar algo. Hasta ahorita la alberca preciosa, con una fuente del fauno también extraordinaria. Hay que reconocerlo, esa fue una gestión de en paz descanse, la señora María Elvia Maya. Es correcto, ¿no? Esa fue una iniciativa de ella. Sí, gracias a ella se reconstruyó esa alberca, me parece a mí pues muy notable, digno de reconocerse, porque en Tijuana no hay muchos edificios históricos, aquí no tenemos edificios coloniales, mucho menos ruinas prehispánicas. Entonces, ¿por qué destruir? Esa es la parte que yo no alcanzo a entender, si bien puedo comprender que en aquella época se habrá visto las cosas de otra manera. Pero pues no hay mucho para recordar esa historia de Tijuana, ¿no? Mucho hay testimonios, hay historia escrita, pero no hay muchos edificios que nos recuerden esos tiempos. Así es, y no, mira, la verdad, la desaparición del casino, si yo hubiera vivido en ese momento y hubiera tenido el poder, yo no lo hubiera apoyado, porque aparte era una fuente muy importante de recursos económicos, eran millones de dólares los que se generaban y beneficiaban a la ciudad, traían empleos. Estoy de acuerdo que sí, hacer una escuela, todo eso está bien, pero lo hubieran hecho en otro terreno. Lo que sobraba en aquella época en Tijuana era... Mira, yo creo que probablemente digo, repito, yo no soy historiador ni pretendo dirigirme en uno así de manera instantánea, sino que pues las cosas siempre han sido de esa manera y Tijuana se ve muy lejos desde el centro del país, ¿no? Bastante lejos. ¿No? A veces toman decisiones sobre lo que aquí ocurre sin el conocimiento debido y sin ver hacia el futuro tampoco. Y dicen que más que por la cuestión moral de que los juegos de azar no eran bien vistos, fue un asunto político porque había rivalidad entre el presidente Cárdenas y el general Abelardo L. Rodríguez. Entonces cuentan que por ahí va. Que por ahí fue una cuestión personal más que de moralidad, por así comentarlo, ¿no? Pero sí, fue una lástima que se haya perdido eso. Afortunadamente, bueno, todavía se conservó algo, pero pues no es lo que era. Claro. Que hay un dato muy curioso, ya cuando no era el casino en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el primer banco de sangre de Latinoamérica estuvo operando en los terrenos de lo que era el casino en tiempos de la Segunda Guerra.
Entonces ese es otro dato. Eso nunca lo había escuchado. Sí, ese es otro dato interesante. Incluso también se reunió el general Cárdenas con otros militares de Estados Unidos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, precisamente a hacer negociaciones cuando México decide enviar al Escuadrón 201 a la Guerra del Pacífico. Entonces es un lugar sumamente histórico. Lástima que no se conservó como tal. Y mira, yo creo que aún a pesar de la ley seca que cesó de tener vigencia, sí hubiera seguido operando muy bien el casino, porque Tijuana siguió siendo muy turística. Sí. O sea, el complejo de Agua Caliente pudo seguir operando sin problema. Sí, después ya pues el turismo venía a la Avenida Revolución. Así es. En años posteriores. Y a lo mejor Las Vegas no existiría como la conocemos actualmente. Pues aquí estaba Tijuana. Mira, pues pasajes interesantes, ¿no? Tiempos diferentes, de una Tijuana pues en ciernes, ¿no? Muy incipiente, nada parecido a lo que observamos hoy, ¿no? Pues prácticamente ahí eran las afueras de la ciudad de Tijuana, ¿no? Eran las afueras, es correcto. Casino, porque lo que es actualmente el centro de la ciudad. Hacia el este había pues ranchos. Había ranchos y monte, pues estaba baldío todo lo que es ahorita Tijuana. Nada más pasaba el río, el centro, la frontera y se acabó. Sí. Y se acabó, que hablando de la frontera, también el casino fue víctima de un asalto. Se robaron uno de los cargamentos de dinero que iba para San Diego. Se robaron en esa época, que era una fortuna, cerca de $85,000. Y lo asaltaron allá cruzando a San Diego. Se dice que un grupo de mafiosos querían su parte, su porcentaje. Y decidieron, pues bueno, no nos da por la buena, nos lo cobramos a la mala. Mira, eso tampoco lo sabía. Bueno, pues qué tiempos, es parte de la historia de Tijuana. Es bueno recordarlo, es bueno saberlo. Y pues es una historia como este aspecto, que no es todo lo que es Tijuana, ni mucho menos. Hay muchos otros pasajes interesantes. Ya platicabas del Jayalay, de lo que son edificaciones, que no solamente es el edificio, sino que refieren a una época y a un tipo de actividad, ¿no? Son los distintivos de la ciudad, lo que la hacían tan especial. Y otro aspecto del casino que yo considero muy importante es que fue el único espacio en el mundo, el único complejo de ese tipo que reunía todo: casino, balneario, hotel, spa, hipódromo, galgódromo, campo de golf y el aeródromo, ¿no? Fíjate, y también las vías de tren. Ningún otro lugar del mundo, ningún casino del mundo, ni el de Monte Carlo tiene esos lujos que tenía. ¿Dónde haces un campo de golf? No hay un metro cuadrado ahí disponible. Oye, pues qué maravilla, ¿eh? Parte de la historia de esta ciudad de Tijuana. Algunos recién llegados que no lo conozcan, bueno, pues no difícilmente imaginarían, ¿no?, lo que fue en esa época. Hoy día, cuando vemos una ciudad que se moderniza, pujante, con muchos problemas, con muchas carencias, que ha crecido en gran desorden también, ¿no?, pero que tiene una importancia en el contexto nacional indudable, y que yo digo tiene mucho futuro esta ciudad. Bastante, y como lo he comentado siempre, junto con la ciudad de Monterrey, Tijuana es la ciudad más importante del norte del país. Son los dos motores, son las dos turbinas del avión llamado México. Que oigan nuestros amigos hermosillenses, porque se van a sentir. Pero pues Tijuana es Tijuana. Bueno, Tijuana es Tijuana, en eso estamos de acuerdo. Julián Lozano, gracias. Gracias. Te esperamos aquí el próximo jueves para rememorar, conocer, profundizar levemente en tiempos y en espacios de la historia de esta gran ciudad. Así es, Fer, y me faltó mucho todavía del casino, porque la historia es bueno, pues el próximo jueves, si quieres, seguimos analizando un poquito esto, y aparte del tema que nos traigas. Pues la leyenda de la faraona, que me faltó mencionarla, también lo podemos dejar para otra emisión. Lo platicamos el próximo jueves. Con todo gusto, Fer. Ya está. Gracias, Julián. Muchas gracias. Gracias. El licenciado Julián Lozano, aquí en la número 1, 104.9 de FM. Hacemos una pausa, volvemos.